ciertamente el mensaje de esta iglesia es una infidelidad a la bondad de Dios. Todos nosotros conocemos que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso, que Dios es humilde, vamos a decirlo así. Pero mi pregunta, mis hermanos, ¿y dónde estoy yo allí ubicado? ¿Dónde me ubico yo allí? Y quiero retarlo desde un comienzo. ¿Dónde me ubico yo y dónde nos ubicamos nosotros como iglesia del Señor? Porque pareciera que esa iglesia quedó en el pasado, pero sin embargo, mis hermanos, amados y queridos, esa iglesia está más viva hoy día en nuestras iglesias. Ustedes dirán, no puede ser. Sí, le digo que sí puede ser. Por eso que esta carta, al final de este capítulo, a nosotros nos debe llevar a una reflexión profundamente y meditar profundamente en la palabra de Dios. Y mirar también al hermano que está en el lado. Mirarlo ahí. Porque esa carta es para mí y para ustedes hoy en día. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Amén. En el contexto histórico, la iglesia de Laodicea está ubicada a 65 kilómetros de la iglesia de Filadelfia. Ahora, su nombre aparentemente quiere decir justicia de pueblos. Aparentemente es una combinación de dos. Y esta ciudad fue formada, ¿verdad?, en honor a una mujer llamada Laodicea. Pero fíjense que no se quede allí el contexto histórico, sino también podemos ver, mis hermanos, que esa ciudad era una ciudad que tenía un puerto económico muy, pero muy, muy fructífero. Y había operaciones comerciales todo el día y toda la noche. O sea, que es una ciudad rica, así como lo fue Puerto La Cruz, ¿verdad? Una ciudad. Pero aparte de esa ciudad que tenía la actividad financiera muy, muy diversa, también tenía una importante industria de tejido. Y cuando ustedes analizan la carta, esa industria de tejido era apreciada por la lana negra. ¿Quién ha visto aquí una lana negra? Yo no la he visto. Pero fíjense que era tan apreciada esa lana que era exportada hacia las otras ciudades y era muy cara. Y por otro lado, mis hermanos, había una escuela de medicina. ¡Wow! Miren pues. Y esa escuela de medicina se dedicaba a la curación de la vista. Había una escuela oftalmológica en ese caso. Y había una cosa que hacían ellos, que lo hacían un ungüento y hacían un colirio, y lo untaban a las personas. Y no solamente eso, que aparte de eso también había manantiales de agua tibia. Justamente desde Filadelfia venían manantiales más allá. Ellos tomaron un acueducto y llevaron esas aguas tibias y las llevaron a la ciudad. Ahí todo el mundo se podía bañar a cualquier hora. Para mí sería fantástico porque no me llamo con agua fría. Para mí sería buenísimo. Ojalá vamos a tener un agua así. Porque no me gusta el agua fría. No sé a quién le gusta, pero a mí me gusta el agua tibiecita. Ahora, ¿qué contiene esta carta? ¿Qué podemos decir de esta carta? Síganme primero, que vamos a ver la identidad del mensajero. Versículo 14. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. O sea, que hay una persona que va dirigida. Hay un remitente, una persona que va allí, ¿verdad? Este es el mensaje de aquel que es el amén.
Muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir amén a todo. ¿Cierto o falso? Ahorita lo comprobé. ¿Cierto o falso? Entonces, ese amén que está allí está designado a nuestro Señor Jesucristo. El amén significa fortaleza, firmeza, fe, fidelidad, fiel. Así que cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que el Señor es nuestra fortaleza, nuestra fidelidad. ¿Entienden ahora? Entonces cuando usted dice amén, amén y amén, están diciendo que el Señor es nuestra fortaleza y nuestra fidelidad. De manera tal que Él dice allí, amén, es verdadero, es el testigo fiel y verdadero, es en principio de toda la creación. De manera que el Señor se está identificando Él mismo como el enviado por el mismo Padre. Amén. Él se está presentando. Usted cuando va a una entrevista de trabajo, usted dice, yo soy fulano de tal, este es mi currículum, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy barrendero. ¿No es así? Es una forma de nosotros identificarnos. Mi pregunta es ahora, cuando usted sale de la iglesia, ¿cuál va a ser su identidad? Dígame. Lógicamente usted me dirá, pastor, yo me identifico como cristiano, o como creyente, o como seguidor del Señor. Amén. Pero más allá de que yo me identifico como pastor de esta iglesia, mi historial, mi testimonio va a valer mucho. ¿Correcto? Y fíjense que él dice ahí, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? El amén, el testigo fiel y verdadero. No debe haber en ningún cristiano algo de falsedad. Acuérdese que nosotros estamos siendo vistos por las personas de afuera. Y cuando yo digo que pertenezco a una iglesia local, las personas que están afuera van a ver mi currículo. Y si yo fallo en mi vida personal, estoy fallando ¿a quién? Al Señor, a la iglesia. Por eso que Él dice aquí, yo soy el testigo verdadero, el principio de la creación. Entonces el Señor se identifica como el amén, que significa fiel, verdadero. Ciertamente Cristo es la garantía absoluta de la verdad divina. Wow. ¿Entienden eso? Cristo es la garantía absoluta de la verdad divina en condición de mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Entonces, mis hermanos, si Cristo es el amén, ¿qué debemos imitar nosotros? Imitarlo a Él, al amén, a Cristo. Y muchas iglesias hoy en día no están imitando a Cristo. Muchas iglesias hoy en día se están viendo a la emoción, al espectáculo, a lo económico, pero no están imitando a Cristo. Cristo no está en el púlpito. Lo que está en un espectáculo realmente con luces y chistes. Y es lamentable que utilicen el púlpito para hacer este tipo de espectáculos. Pero más allá de ese espectáculo estamos nosotros. Y yo quiero que ustedes fijen en su mente que cuando nosotros nos vamos a una parte y decimos que somos cristianos, nos estamos identificando y estamos dando firmeza a aquel que me dio ese nombre. El amén. Somos testigos fieles. Y él dice allí, y verdadero. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, nosotros somos testigos del Señor. En un sentido, no que Él nos eligió,
porque ya de antemano nos eligió el Señor, nuestro Dios, desde una eternidad. Pero hermanos queridos y amados de esta iglesia bíblica metropolitana, cuiden su identidad en el Facebook, en el WhatsApp y en otras redes sociales. Por favor, cuiden su identidad. Estamos en un mundo ahorita donde las redes sociales muestran quiénes somos. Cuiden sus redes sociales. No le estoy diciendo que usted no pueda, ¿verdad?, editar algo o poner algo. Pero, mis hermanos queridos y amados, cuídense mucho de identificarse como ¿qué? Como cristianos a una iglesia. Porque deja mucho de decir cuando vemos el testimonio de ese hermano verdadero. Cuídense mucho, mis hermanos. Cuídense mucho de su testimonio. Cuiden mucho su verdadero camino. Cuiden su boca, cuiden su mente, su corazón. Cuiden eso, porque el Señor nos ha llamado a eso, a ser testigo fiel y verdadero. Cuídense. Ya dice ahí, ¿sí?, principio de la nueva creación. En un principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en caos. Pero esa tierra fue ordenada y habitada con un propósito, porque el Hijo de Dios era en principio de todas las cosas. Amén. Eso era el Hijo de Dios. Por eso que nosotros, Dios nos creó, y dice la Biblia que nosotros vamos a ser semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, nos sacó de la luz, de la oscuridad, y nos llevó a su luz así, admirable. Dicen los testigos de Jehová, y confunde mucho este tema, que Cristo fue creado. No, Cristo fue engendrado. Y fíjense que dice aquí, dice que Cristo fue creado para dar testimonio de las obras de Dios mismo. ¿De dónde sale nuestro Señor? Del seno de nuestro Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo está en Dios. O sea, lo que me quiere decir ese escrito es que el Padre y el Hijo estaban frente a frente y no eran desiguales, eran iguales en sustancia y en sustancia y en deidad. Eso. Mucho cuidado cuando le tocan la puerta a los testigos de Jehová, porque ellos tuercen la escritura y les dice que este versículo dice, mira, ahí está. Entonces, vemos la identidad del mensajero. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí, mis hermanos? Aquí, la indiferencia. Como segundo punto, vemos la indiferencia en la iglesia. Yo aquí me quiero detener un poco más y presten atención, porque este es el mensaje medular a esta iglesia. La indiferencia. Es evidente que ahora el Señor no da un reconocimiento a la iglesia, no da elogio, no da halago, sino que hace un reproche directamente a los fieles de esa iglesia por la indiferencia a la bondad que Dios ha dado a esa iglesia. Fíjense bien que dice que Dios es bondadoso. Hemos leído el atributo de Dios. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Nuevamente, mi pregunta es, ¿tú has mostrado la bondad de Dios hacia otro? ¿Cuántas veces nosotros hemos mostrado la bondad de Dios hacia el prójimo? Si no muestras la bondad, caes en el área
que eres indiferente a la bondad de Dios. Cuando una hermana, un hermano te ofende y tú crees que te ofende, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Mostrar bondad. Pero cuando tú dices, no quiero hablar con ese hermano, tal fulano o tal perencejo, está mostrando infidelidad. Está mostrando infidelidad, mis hermanos. Plena y absolutamente está mostrando infidelidad. Cuando tú te quejas tú mismo y dices, no, yo no quiero saber nada de ese hermano, me cae mal o me ofendió, déjame decirte que está mostrando infidelidad a la iglesia. Porque ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y el que está al lado? También. Entonces, mis hermanos, es lo primero que dice esta carta. Y digo yo, Señor, ¿cómo yo puedo llevar este mensaje a esta iglesia cuando hay una indiferencia en la misma iglesia? Y vuelvo y repito, mis hermanos, la indiferencia es pecado. Es pecado. Cuando tú no asistes a los actos que la iglesia hace, que convoca, está mostrando indiferencia a la iglesia. Anótelo ahí. Anótelo. La indiferencia es un pecado, ¿verdad?, que sutilmente se va a meter en el corazón del creyente y va a tener consecuencias que no van a ser reversibles. No van a ser irreversibles. El Señor dice esto en el capítulo. Yo sé todo lo que hace. El Señor sabe todo lo que hace, ¿cierto o no? Hasta escondido. Hasta en el baño, vamos a decirlo así. ¿Sabe todo lo que hace? Dice, yo sé todo lo que hace. Que no eres frío ni caliente. Y si no es frío ni caliente, ¿qué es? Y si es tibio, es indiferente. ¿No es así? Es indiferente. Porque un agua fría sacia la sed. Y un agua caliente puede aplacar una gripe con un tecito. Pero tibio, ¿quién ha probado aquí agua tibia? Eso es algo que no se aguanta. Y él dice, ¿verdad? Porque ni eres frío ni caliente. Y dice, ¿te voy a qué? A vomitar de mi boca. Es algo que está allí. Entonces, mi hermano, la indiferencia tiene ciertas consecuencias. Y yo quiero enumerar algunas consecuencias de esa indiferencia. Y si usted quiere, anótela allí, esa indiferencia. En primer lugar, la indiferencia espiritual no agrada a Dios. No agrada a Dios. Pues revela una falta de compromiso y pasión hacia Él. La tibieza espiritual, y llámese indiferencia, es vista como una traición a la fidelidad y el fervor que Dios busca de sus seguidores. ¿Lo están mirando? Quiero repetir esto. La indiferencia espiritual no agrada a Dios, pues revela una falta de compromiso y pasión hacia Él. La tibieza espiritual es vista como una traición a la fidelidad y fervor que Dios busca en sus seguidores. Llámese ahora Iglesia Bíblica Metropolitana. Segundo lugar, hay un endurecimiento del corazón
y puede conducir a la incredulidad y separación de la comunión con el Señor y su iglesia. ¿Me están copiando? Fíjense que también dice, en tercer lugar, la indiferencia espiritual se manifiesta en la falta de las disciplinas espirituales en tu vida o en la vida de los creyentes. Otra, la indiferencia espiritual trae como resultado una falta de amor y un enfriamiento a la iglesia del Señor. En primer lugar, vemos que el Señor está diciendo, Apocalipsis 3, 14 y 15, 15, 16, que eres tibio. ¿No es así? Es la indiferencia que hay. En el segundo lugar, dice que ese endurecimiento de corazón lo podemos observar en Hebreos 3:12. Y cuando hablamos de que se manifiesta una falta de disciplinas espirituales, Isaías me lo dice también. Mis hermanos, dice el versículo 16, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Ah? Te voy a vomitar. O sea, me da asco, en otras palabras. ¿Usted quiere que el Señor lo vomite? Vamos a ver otra vez. ¿Usted quiere que el Señor le vomite de su boca? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Ah? Ser fieles al Señor. Ser fieles al Señor. Fieles al Señor. Mis hermanos, en esta mañana realmente ustedes dirán, ¿por qué este tema? Pero este tema es necesario para la iglesia de hoy. Este tema es medular para la iglesia bíblica metropolitana. Es medular. El Señor dice en su palabra, 6 días trabajarás. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero el 7º día, ¿qué dice? ¿Ah? Descansarás en el Señor. ¿Cuántos días al mes usted trabaja? Todos los días. ¿Cuántos domingos usted ha faltado a la iglesia? ¿Cuántos sábados, hermanos míos y amados, ha faltado usted al culto de oración? Amados y hermanos, mis amados hermanos, el Señor nos da tiempo libre y no me diga que no. No me diga que no. Pero lo que pasa es que somos indiferentes a lo que el Señor nos da por su gracia. Somos indiferentes. Y quiero recalcar, somos indiferentes a la bondad de Dios. Y porque somos indiferentes a la bondad de Dios, y ni somos ni frío ni caliente, Él nos va a echar a un lado. Nos va a vomitar. Nos va a vomitar. Mi hermano, esto nos lleva a un punto de reflexión en esta mañana. Tanto a ustedes como a mí me lleva a un punto de reflexión. Cuando salgamos por esa puerta en esta mañana, medite, empieza a meditar en lo que Dios quiere para usted. Pero sin embargo, esto no queda ahí, porque la persona que es infeliz, es indiferente a la voluntad de Dios, también es una persona, ¿verdad?, que en su iglesia hay una infelicidad en la iglesia. Es infiel, es infeliz. Una persona que siempre esté así es infeliz.
Muchas veces la indiferencia espiritual nos lleva a ser infelices completamente, porque no estamos entusiasmados con lo que dice el Señor, no estamos alegres y somos infelices. Y esa infidelidad nos lleva también a una decadencia espiritual, a un enfriamiento en el espíritu de cada uno de nosotros. Y dice el Señor que esa persona infeliz muestra arrogancia, muestra una autoestima muy alta. Y fíjate que dice aquí en el versículo que voy a leerle ahorita: yo sé que tú dices, yo soy rico, versículo 17, yo soy rico, tengo lo que quiero, no necesito nada de ti, Señor. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestras acciones, hemos dicho eso al Señor? No necesito nada del Señor. Yo no necesito nada de mi hermano, ni siquiera sus oraciones. No necesito su amistad. Wow. ¿Te crees rico? ¿Te crees muy rico? No necesita nada de tu hermano. Ni siquiera necesita que tu hermano te perdone. Y dice ahí, soy rico, no necesita nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, un pobre y un ciego, y está desnudo. Así somos, mis hermanos. Somos eso. Somos miserables. Somos ciegos. Estamos desnudos delante de la vista del Señor. Ya esa ropa que el Señor nos dio para revestirnos a todos nosotros, nos las quitamos y somos infelices. La iglesia hoy en día, o muchas iglesias, no tienen un ápice ni siquiera de lo que dice aquí, o muchas iglesias no tienen. Entonces hemos visto, mis hermanos, que esta iglesia que está aquí, la Odisea, el Señor tiene un profundo reproche por su indiferencia, por su infelicidad, pero fíjense que no todo queda allí. Dice el Señor, te quiero dar un consejo, hermanos de la Iglesia Bíblica Metropolitana, para que usted pueda quitar esa infidelidad de su cuerpo y llegar al gozo del Señor. Él nos dice en su propia palabra y nos aconseja esto siguiente. Y fíjese que dice en el versículo 18, así te aconsejo, te voy a aconsejar algo, que primeramente que compre de mi oro, un oro refinado por el fuego. Mi hermano, Cristo es la única esperanza que tenemos para que nos limpie de todo pecado y nos lleve al Padre. Ese es el mensaje que quiere dar Cristo a esta iglesia. Yo soy el que te puedo satisfacer a ti. Compra mi oro. Dice allí, compra mi oro, oro refinado. Compra también ropas blancas. Compra también, porque así tendrás que vestirte y cubrir tu desnudez. Mis hermanos, el Señor nos corrige. Y Él dice que Él corrige al que tiene por hijo. Porque una corrección de amor. Y valga la ocasión que cuando nosotros somos indiferentes a las cosas de Dios, no queremos ser corregidos. No queremos ser confrontados. Porque es mi opinión y yo soy así. No, mis hermanos míos y amados, si usted hoy en día está con ese concepto, arrepiéntanse y venga a los pies de Cristo.
Si usted tiene algo en contra de su hermano, algo muy dentro de su corazón, vaya a su hermano. No sea indiferente, porque usted es infeliz. Y cuando usted venga aquí a esta iglesia con esa piedrita en su zapato, ténganlo por seguro que va a seguir siendo infeliz. Va a seguir siendo infeliz. Así usted muestre una sonrisa, una alegría, pero el Señor conoce su corazón. Conoce nuestros corazones. Entonces el Señor nos corrige, nos da disciplina por amor a Él, por su amor. Eso es. Y en cuarto lugar, mis hermanos, y no todo queda aquí, es que la gracia que tenemos del Señor es la irresistible promesa de Dios. Dios promete a nosotros, Dios quiere que la iglesia salga de esa infidelidad. Dios quiere que esa iglesia sea determinada a seguir la obra de Él. Fíjense cómo dice el versículo 21. Todos los que salgan vencedores, y ahí incluya su nombre, ponga su nombre allí. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que pone la confianza, la fe en nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, deja a un lado la vestidura vieja y se arropa de la nueva, va a estar con el Señor. ¿Quiénes creen eso? Yo creo eso. Yo creo eso. Yo creo eso, hermano. A todos los que escuchen su voz y abran la puerta, Él entrará y cenará con Él. Y obtendrá la irreversible promesa de Dios. La promesa de Dios no se va a caer en el tiempo, no se queda, porque eso es algo que tenemos seguro nosotros. La promesa de Dios es segura, muy segura, mis hermanos. Es así que esta carta, mis hermanos, es tan importante para la iglesia hoy y para nosotros, esta iglesia bíblica metropolitana, que puedan leerla una y otra vez y puedan ponerse delante del espejo y verse si estoy siendo indiferente a la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿estoy siendo indiferente a la voluntad de Dios? ¿Qué hay en mi corazón? La demanda de Dios es: todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que esta iglesia bíblica metropolitana debe entender y escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Todos nosotros debemos entender. Algunas aplicaciones para ir ya finalizando. A partir de hoy, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Qué nos dice esta carta de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser indiferentes a partir de hoy? ¿Vamos a seguir viendo esa infidelidad que tenemos? ¿O vamos a ser obedientes al Señor? Quiero preguntarte esto. ¿Cómo debes combatir la indiferencia espiritual que hay en ti? ¿Cómo debes combatir esa indiferencia espiritual que hay en ti? ¿Estoy realmente comprometido con Cristo o me estoy conformando
con una fe superficial. Repito, ¿estoy realmente comprometido con Cristo o me estoy conformando con una fe superficial? Tercero, le estoy pidiendo a Dios que revele mis áreas de debilidad o tibieza y responder con arrepentimiento y renovación espiritual. Mis hermanos amados de la Iglesia Bíblica Metropolitana, hoy hemos sido retados. Hoy hemos sido retados. Hemos sido confrontados. Hemos tenido la oportunidad de estar frente a la palabra de Dios. Hay muchas personas que no están completas. Y ustedes han escuchado la historia de una persona sin brazos, sin piernas. Y para él fue sumamente retador soportar la indiferencia de las personas. Sin embargo, él luchó y fue a la universidad y se graduó. Llegó una entrevista que él le preguntaron, ¿cuál es tu fortaleza? Y él dice, mi Dios y mi Señor Jesucristo son mi fortaleza. A pesar de que todo estaba en contra de mí, yo pude lograr, con mi propio esfuerzo y por la gracia de Dios, graduarme. Y soy un testimonio fiel y verdadero de la bondad de Dios. Sin pierna, sin brazo. Y yo conocí así una persona hace algún tiempo. Su nombre era Gustavo, en Carúpano. Él estaba en una esquina vendiendo útiles escolares, sin brazo y sin pierna. Y estaba contento. Sus hijos, el único hijo, lo colocaba a las 7 de la mañana ahí. Y es increíble que yo por curiosidad le compré una libreta y le di un billete, cuando existían los billetes, de 50 bolívares. Y yo me quedé observando, mis hermanos, por curiosidad, cómo ese hombre me iba a dar el vuelto. Y para mi sorpresa, con una agilidad, pero una agilidad tan... Él agarró las partes extremas que tenía, dos toconcitos, metió el billete en la cesta y sacó otro billete y me dio el vuelto. Él no estaba acomplejado. Y estoy hablando de alguien que no conocía a Dios. Pero nosotros a veces nos comportamos como esa persona, ¿verdad?, que no tiene brazo y que no tiene pierna, porque nosotros somos indiferentes a la voluntad de Dios. Somos indiferentes. Hermanos, ¿qué más les puedo decir? Esta carta es para nosotros, para usted y para mí. Vamos a levantarnos y orar y a pedir misericordia a Dios.